Tal como venimos anticipando, se va a realizar la jornada de actualización sobre enfermedad pulmonar intersticial y por eso vinimos una vez más a la unidad de cardiología clínica para hablar con la licenciada Débora Gelabert para conocer en principio el programa de esta gran jornada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esta jornada está dedicada a este tipo de patologías. El programa va a venir gente del Hospital Ferrer, el jefe de neumonología y el kinesiólogo Caparel Ignacio y Martín Fernández. Y pudimos concretar un programa en conjunto con ellos, que es el diagnóstico de lo que es enfermedad pulmonar intersticial difusa, tratamiento farmacológico y no farmacológico de este tipo de enfermedades. Va a haber una mesa de discusión de casos clínicos con la doctora Diana Lancelotti y el doctor Sabas. Se va a hablar también de lo que es fibrosis pulmonar idiopática, generalidades de la rehabilitación respiratoria en este tipo de pacientes y lo que es el automanejo de la enfermedad, para que los pacientes que sufren de esta enfermedad sepan cómo manejarla, ¿no es cierto? En caso de exacerbaciones, la utilización del oxígeno, cómo, cuándo, dónde. Y va a venir gente invitada de Air Liquide, la empresa de oxigenoterapia, para hablar de los distintos dispositivos para usar con este tipo de pacientes en caso que desaturen o no, mochilas y demás, cómo, cuándo, por qué usarlos. Así que es abierta a la comunidad y está dirigida a médicos, cardiólogos, reumatólogos, kinesiólogos que quieran participar. Hablamos de un cronograma muy amplio referido a la enfermedad pulmonar intersticial, pero si queremos comprender de qué se trata esta enfermedad, para eso vamos a hablar con la doctora Diana Lancelotti, médica neumóloga, que nos va a explicar, doctora, de qué se trata esta enfermedad. Bueno, voy a empezar a explicar un poquitito de lo que es la enfermedad pulmonar intersticial. Es una patología muy amplia porque enfermedad pulmonar intersticial hay más de 300 tipos, comúnmente llamada fibrosis pulmonar. Hay neumonías intersticiales idiopáticas que no se sabe qué es lo que lo originan y después hay secundarias a un montón de otros tipos de enfermedades que pueden generar compromiso pulmonar. Muchas de las que vemos con Débora son secundarias a enfermedades de tejido conectivo, o sea, lo que es artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, Sjögren, y todos esos pacientes ven un deterioro no solamente pulmonar, sino todo el resto del organismo, con una disminución de la fuerza muscular, por lo cual nosotros lo mandamos a rehabilitar acá con Débora, como para mejorar toda su condición física. Es una enfermedad que compromete todo el cuerpo, todo el sistema del organismo. Exacto, es una enfermedad que disminuye la capacidad pulmonar, pero eso trae aparejado una disminución de la fuerza muscular, debilidad muscular, disminución del ejercicio, con lo cual empeora la calidad de vida de estos pacientes. Entonces la idea de rehabilitar es que el paciente pueda mejorar su calidad de vida y con lo cual pueda hacer sus actividades de la vida cotidiana. Acompañar de algún modo con el ejercicio todo lo que uno tiene que realizar el resto del día. Exacto, o sea, nosotros hacemos tratamiento farmacológico y dentro de lo que es el tratamiento no farmacológico, las guías actuales recomiendan fuertemente el hecho de hacer rehabilitación respiratoria. ¿Cuál es la sintomatología que presentan estos pacientes, doctora? Bueno, la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis pulmonar, acuden a la consulta con falta de aire y tos. Esos son los dos síntomas cardinales que tiene el paciente. Entonces, con esos síntomas acuden a nuestro consultorio y nosotros a través del examen físico y estudios complementarios llegamos al diagnóstico de la fibrosis pulmonar. Lo primero que hacemos es en el examen físico, auscultamos a los pacientes y escuchamos unos ruiditos en particular que se llaman reales crepitantes, ¿sí? Y cuando uno escucha eso, lo que hacemos es pedir estudios complementarios. Dentro de los estudios complementarios que nosotros solicitamos uno es una espirometría, que es un estudio de función pulmonar que mide la capacidad pulmonar del paciente y generalmente, y a todos los pacientes también le hacemos tomografía de tórax. A eso, dependiendo de los hallazgos, también solicitamos laboratorios para ver si esto está secundario a una enfermedad de tejido conectivo, y hacemos cuestionarios para ver si es alguna cuestión exposicional o ambiental, y en base a eso llegamos al diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico, se lo comunicamos al paciente y ahí en base a eso empezamos un tratamiento, muchas veces farmacológico y no farmacológico con el tema de la rehabilitación. Digo, la dificultad para respirar, esto de que me cueste respirar y tener tos, es como muy común a muchísimas patologías distintas, entonces ahí imagino que se vuelve fundamental la consulta lo antes posible. Sí, obviamente. La mayoría de estos pacientes lo que empiezan primero es con falta de aire con el ejercicio, que va progresando en el tiempo. No es que hoy me levanté con falta de aire y entonces tengo fibrosis pulmonar. Es pacientes que tienen falta de aire en forma crónica, que al principio por ahí no lo notan porque es con un poco de esfuerzo, pero que va progresando en el tiempo.
A medida que va pasando el tiempo, cada vez le falta un poco más el aire. Estas patologías muchos son de personas grandes y entonces muchos dicen, no, bueno, no, es porque estoy grande y entonces me falta el aire por mi edad. Pero con el tiempo se dan cuenta que no es solamente por la edad, porque cada vez le falta más. Entonces ahí acuden a la consulta y encima muchas sí se acompañan de tos, ¿sí? Entonces ahí es como que tos y falta de aire. Bueno, hay un montón de enfermedades pulmonares que se caracterizan por los mismos síntomas, pero bueno, entre el interrogatorio, el examen físico y los estudios complementarios es que llegamos al diagnóstico. Lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de Equinerres, precisamente esta necesidad, además de no solamente regirse durante un tiempo con este tratamiento, sino también poder mantenerlo en el tiempo. Exacto. Por eso mismo a mí se me ocurre hacer estas jornadas, invitar a gente que esté en esto. Acá en Mar del Plata ella es muy importante, junto con otros neumonólogos, para que el paciente sepa de su enfermedad. Ese era mi objetivo. Yo tengo acá muchos pacientes con fibrosis pulmonar y muchos no saben lo que tienen y no saben manejar su propia enfermedad. Lo que queremos hacer es eso, que mejore su calidad de vida, enseñarles cómo deben entrenarse. Hay muchos tipos de entrenamiento. Tienen que mejorar su calidad de vida, que sabemos, como dije la otra vez, es el objetivo final, pero esto es integral, esto es multidisciplinario. Por eso está dirigido tanto a todos los médicos de acá de la zona y a los pacientes. Hablamos de médicos y hablamos también de pacientes, pero va a haber como dos partes en esta jornada, para orientar a la gente que nos está mirando a ver en qué horario le conviene ir de acuerdo a si es médico o si es paciente. Para los que son obviamente no profesionales, o sea, los pacientes propiamente dichos, los estamos invitando a las 11 de la mañana, el día 16 de septiembre, en el auditorium de la Universidad FASTA, en la calle Avellaneda. Así que están todos invitados, pacientes que tengan esta enfermedad, familiares que quieran saber y cómo poder ayudar a su familiar o ellos mismos, cómo poder automanejar la enfermedad, están invitados. Por eso es abierta a la comunidad y totalmente gratuita, no arancelada, así que están todos invitados. ¿Cómo nos inscribimos? Se inscriben a mi mail, gelaberdebora@gmail.com.ar. Chicas, a las dos muchísimas gracias y obviamente allí vamos a estar presentes. Bueno, muchísimas gracias por venir y bueno, gracias a la unidad también por darnos este espacio de poder comunicar lo que vamos a realizar ese día. Muchísimas gracias a ustedes.